Bueno, un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Natalia Arango, yo soy nutricionista dietista de la Escuela Nacional del Deporte y el día de hoy quiero enseñarles a tener una alimentación saludable y todo lo que conlleva a tener un cambio en los hábitos de alimentación. Entonces, principalmente les traigo esa pregunta que es, ¿qué es una alimentación saludable? Bueno, pues quiero contarles que la alimentación saludable constituye uno de los principales factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida. Una dieta inadecuada o una alimentación inadecuada pues sería uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como puede ser la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, cáncer, entre otras. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación saludable o qué es ser una alimentación saludable? Pues sería elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana de acuerdo a sus requerimientos. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales? Pues son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. De acuerdo a esto, entonces la alimentación debe tener 5 características principales para que sea una alimentación saludable. Entonces, el primer punto sería una alimentación completa. ¿Qué significa esto? Pues que contenga todos los macronutrientes y los micronutrientes y agua y fibra. ¿Cuáles son los macronutrientes? Como ya los mencioné, son las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Los micronutrientes vendrían siendo las vitaminas y los minerales. Todo esto debe contener nuestra alimentación para que sea completa. El segundo punto es una alimentación equilibrada. Eso significa que debe incluir cantidades adecuadas de todos los grupos de alimentos, los cuales combinados pues aporten la proporción necesaria de nutrientes para promover en los niños el crecimiento y en las demás personas, en las otras etapas de la vida, el mantenimiento de la salud como tal. El tercer punto sería entonces una alimentación suficiente. Esto es que en la energía y en los nutrientes, por ejemplo, en los niños, aporten o promuevan el crecimiento. En las mujeres, por ejemplo, que están lactando, que promuevan la producción de leche materna y en general en todas las etapas de la vida, que esa alimentación sea suficiente para mantener un peso saludable y la salud en general. El cuarto punto es tener una alimentación adecuada que se ajuste a los gustos, preferencias, recursos económicos, hábitos de alimentación y a la salud del consumidor. El quinto punto y el último es tener una alimentación inocua y esto significa que sea una alimentación que esté libre de contaminantes, de sustancias tóxicas y de otros factores que puedan afectar al individuo. Ahora, entonces, seguramente hemos escuchado que la vecina, que la abuela, que la tía han estado haciendo dietas para quemar grasa, para bajar de peso, que la dieta detox, pero ¿sabemos en realidad qué es una dieta? Bueno, resulta que la dieta, según su etiología, proviene del griego diaita, el cual traduce modo de vida, por lo cual esto pues hace referencia a todo el conjunto de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana, los cuales van a constituir nuestro comportamiento nutricional. En resumen, todos los seres humanos en este planeta tenemos una dieta y es la que llevamos día a día. Buena o mala, es una dieta, es lo que consumimos diariamente. A eso le llamamos dieta. Pero entonces, ¿cuál sería la mejor dieta? Pues es la que mejor se adapte a tu estilo de vida, a tus gustos, que te permita llevar una vida saludable y es lo que yo quiero que aprendan el día de hoy. Y sería cómo llevar una dieta, es decir, una alimentación saludable que permita estar sano y que puedas llevar por el resto de tu vida sin restricciones, sin quitar los alimentos que te gustan, sino que aprendas a llevar un balance de vida.
Eso es tener una dieta saludable. No una dieta con restricciones que solamente puedas mantener por un lapso de tiempo, no, es aprender a comer saludable para el resto de nuestras vidas. Entonces, lo primero que debemos aprender para llevar una alimentación saludable es cómo obtenemos la energía a través de los alimentos. Resulta que los alimentos están compuestos por nutrientes. Estos nutrientes son llamados macronutrientes y micronutrientes, como ya les había mencionado anteriormente. Hoy yo les voy a hablar de los macronutrientes, ya que estos son las principales fuentes de energía para las funciones vitales de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Los carbohidratos, proteínas y grasas. Esos son los tres macronutrientes indispensables para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Ellos son los que nos aportan las calorías. ¿Qué son las calorías? Básicamente es la energía. Estos son los nutrientes que nos van a aportar energía. Los carbohidratos, por ejemplo, nos aportan 4 calorías por 1 gramo. Las proteínas nos aportan 4 kilocalorías por 1 gramo y las grasas nos aportan 9 calorías por 1 gramo, ¿cierto? Con esto voy a aclarar que es más importante saber de dónde vienen estas calorías que la cantidad en sí, ¿cierto? Para hacerme entender, les voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos una manzana y tenemos una gaseosa. Ambos alimentos nos pueden estar aportando las mismas calorías, pero ¿de dónde provienen esas calorías de la manzana que les estoy mencionando? Esas calorías probablemente van a provenir de los carbohidratos de esa fruta, de esa manzana, que son naturales, que son carbohidratos de buena calidad. Además, la manzana nos va a estar aportando vitaminas y minerales. Mientras que la gaseosa puede que me esté aportando las mismas calorías que la manzana, pero esas calorías ¿de dónde vienen? Simplemente de azúcares, de aditivos y colorantes artificiales que no nos están aportando realmente nada benéfico para nuestro cuerpo. Entonces, con esto quiero decirles que es más importante de dónde vienen esas calorías que la cantidad de calorías. ¿Listo? Ahora voy a hablarles de cada uno de los 3 macronutrientes que les mencioné. En primer lugar, tenemos las proteínas. Estas son el macronutriente que más funciones cumple en nuestro cuerpo. Ellas están formadas por aminoácidos, como ven en la imagen de acá de la derecha. Cada circulito es un aminoácido que va a formar una proteína completa. Es decir, esos aminoácidos son como los ladrillitos que se construyen para formar una proteína completa, ¿cierto? Tenemos dos tipos de aminoácidos. Están los aminoácidos esenciales, que nuestro cuerpo no los produce por sí solos, es decir, los necesitamos consumir a partir de los alimentos. Y tenemos los aminoácidos no esenciales, que son los aminoácidos que nuestro cuerpo produce naturalmente. Es decir, no los necesitamos suplementar, no los necesitamos consumir a partir de los alimentos porque nuestro cuerpo ya los produce. Entonces, como ya lo dije, las proteínas pues cumplen múltiples funciones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y por esa razón es bastante importante consumirlas en nuestra dieta diaria. Cumplen tantas funciones que yo el día de hoy les voy a traer algunas funciones de ellas, ¿cierto? Entonces, hay algunas proteínas que cumplen funciones estructurales y estas son las proteínas que están encargadas de dar la forma y estructura a nuestras células, a nuestros músculos y a todo nuestro cuerpo. Están las proteínas contráctiles, que son las proteínas encargadas de la contracción de todos los músculos de nuestro cuerpo. Están las proteínas de función defensiva, las que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos que nos puedan enfermar. Es decir, todo nuestro sistema inmune está formado por proteínas. Están las proteínas transportadoras, que en esta está, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno a todos nuestros tejidos.
Entonces ya vemos que las proteínas son bastante importantes para todas las funciones de nuestro cuerpo que son vitales. Ahora, ¿cuáles son las fuentes principales de proteína? Pues tenemos dos grupos. Existen el grupo de las proteínas de origen vegetal, que son las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Tenemos también los frutos secos, como el maní, las almendras, las nueces, los pistachos. Las semillas también son fuente importante de proteína vegetales, como las semillas de chía, las semillas de ajonjolí, las semillas de linaza y algunos derivados de las leguminosas, como son el tofu, el hummus y la leche de soya, también son fuentes de proteínas de origen vegetal. El otro grupo de proteínas son las de origen animal y aquí pues encontramos todos los alimentos que son los pescados, los mariscos, las carnes, el pollo, los huevos y los lácteos. Cabe aclarar que la proteína que es de mayor valor biológico, es decir, la que mejor se absorbe en nuestro cuerpo y la que es mejor utilizada, son las de origen animal. Listo. Ahora, ¿cuánta proteína necesitamos? Estos requerimientos son de acuerdo a tu nivel de actividad física. Entonces tenemos el adulto sedentario, es decir, que no realiza ningún tipo de ejercicio o de actividad física. Necesitaría de 1 gramo a 1,5 gramos por kilogramo de peso al día de proteína. Los adultos activos, es decir, los adultos que realizan algún tipo de actividad física, ejercicio, gimnasio, trote, el requerimiento sería de 1,5 gramos a 2 gramos por kilogramo al día y ya el adulto mayor necesitaría de 1,2 gramos por kilogramo al día. ¿Cómo se ve entonces una porción de proteína? Aquí tenemos los huevos y los lácteos. La porción del huevo podrían ser 2 unidades. El queso es una tajada. El lácteos, como la leche y el yogur, es un vaso o una taza, dependiendo si es entera o descremada. Si es descremada, puede ser un vaso o una taza. Si es entera, es media taza. Esto nos estaría aportando entonces aproximadamente entre 7 a 14 gramos de proteína. Tenemos la porción de las semillas y los frutos secos. Por ejemplo, en los frutos secos la porción es el puñado de la mano o 1/4 de taza. La porción de las semillas, perdón, son 3 cucharaditas, semillas de chía, ajonjolí, linaza, de girasol, son 3 cucharaditas y eso nos está aportando aproximadamente entre 5 y 8 gramos de proteína. Para la porción de las carnes tenemos la medida que es la palma de la mano para carnes, pollos, pescados y cerdo. Esto nos estaría aportando aproximadamente 20 gramos de proteína. Listo. Llegamos entonces a nuestro siguiente macronutriente, que son los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, los carbohidratos son moléculas de azúcar y estas hacen parte de los 3 macronutrientes principales que se encuentran dentro de los alimentos y bebidas como tal. ¿Qué va a hacer el cuerpo con estos carbohidratos? Pues los va a descomponer en glucosa o azúcar, o en moléculas de azúcar, glucosa o azúcar, lo mismo, en las cuales la sangre va a tomar como principal fuente de energía, es decir, los carbohidratos son el nutriente que nuestro cuerpo utiliza para la energía principalmente, ¿cierto? Además, el exceso no, sino lo que ya no se utilice como energía, pues se va a almacenar, por ejemplo, en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno, que es una reserva de azúcar que tenemos para cuando necesitemos energía extra en algún momento. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Como ya les dije, su principal función es que son la principal fuente de energía disponible para nuestro cuerpo. Además, el exceso pues se va a reservar en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado para servirnos después como reservas de energía.
Además, ayuda a la producción de proteínas y lípidos. También facilitan la digestión, sobre todo los que contienen fibra. Más adelante les hablaré de ello. Y son importantes para la estructura celular en nuestro cuerpo. Entonces, incluyanlos diariamente en la alimentación. No hay motivos para restringirlos de ningún modo. Siempre escuchamos de que los carbohidratos debemos restringirlos, que no debemos comer carbohidratos, pero no. Aquí les estoy explicando que los carbohidratos son indispensables también para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora, hay diferentes tipos de carbohidratos y las fuentes principales de ellos, según su tipo, son en los carbohidratos simples, que son un grupo de carbohidratos, encontramos el azúcar, la miel, la panela, los zumos de fruta. Todos esos carbohidratos llamados simples son carbohidratos que se van a absorber de manera inmediata en nuestro cuerpo, lo que va a hacer que aumentemos los niveles de glucosa y de insulina muy rápido. Por eso, estos carbohidratos simples son los que debemos evitar diariamente dentro de nuestro consumo en la dieta, porque son los principales causantes, por ejemplo, de la obesidad, de desarrollar diabetes por ese aumento de la glucosa y de la insulina en nuestra sangre de manera tan rápida. Por otro lado, tenemos el grupo de los carbohidratos complejos. Dentro de los carbohidratos complejos tenemos los cereales, los tubérculos, las raíces y los plátanos, como pues la papa, la yuca. Entonces, estos carbohidratos que son complejos dentro de su estructura química son más largos en su cadena química y su absorción, por ende, va a ser mucho más lenta. Es decir, ellos no van a llegar a nuestra sangre tan rápido como un carbohidrato simple, sino que va a ser mucho más lenta y por ende la glucosa y la insulina pues no se van a elevar tan rápido como cuando consumimos un dulce, sino que se va a demorar un poco más. Por esa razón son los carbohidratos que son más aconsejados dentro de nuestra dieta diaria para la población en general. Entonces, debemos tener en cuenta que todos estos carbohidratos complejos son los cereales integrales, el arroz integral, la pasta, la avena, todo lo que es el maíz, la arepa. ¿Listo? Ahora, como les decía, la fibra dietética es otro nutriente que hace parte de los carbohidratos y esta fibra se encuentra sobre todo en los alimentos integrales, en los cereales integrales, en las legumbres, en las frutas enteras, sobre todo en su cáscara y en los frutos secos. Tenemos dos tipos, la fibra soluble que la encontramos sobre todo en las frutas y en los granos y la fibra insoluble que encontramos en los cereales integrales y en los frutos secos o en las semillas. Entonces es bastante importante que consumamos también en nuestra dieta la fibra porque nos ayuda a mantener más saciedad, a mejorar toda esa parte de ansiedad porque nos va a ayudar a sentirnos más llenos por esa fibra que es un carbohidrato complejo que se demora más en su digestión o en su absorción. Aparte nos ayuda a mejorar esa microbiota intestinal, que son las bacterias que tenemos normalmente y que son benéficas en nuestro colon. La fibra ayuda a alimentar esas bacterias esas bacterias nos ayudan a tener un mejor sistema inmune, nos ayuda a no tener esas afecciones de colon irritable, de que no se nos inflama el colon, nos ayuda a también tener mejor absorción de los nutrientes. Entonces es importante que también consumamos esta fibra y la encontramos sobre todo en los carbohidratos complejos o alimentos integrales. ¿Listo? ¿Cómo se ve entonces una porción de carbohidratos? Con esto me encanta esta diapositiva porque aquí les voy a explicar que no es restringir los carbohidratos, sino que es saber la porción adecuada que debemos consumir de ellos. Entonces, por ejemplo, la porción adecuada de miel sería una cucharadita. La porción adecuada del arroz, el arroz no es malo, sino que debemos saber la porción. Y la adecuada es un media taza o 6 cucharadas.
La porción ideal del pan sería una tajada. La porción de la avena serían 4 cucharadas y la porción del banano, que es una fruta que le dan muy duro, que porque es muy dulce y no sé qué, pero no hay que saber la porción. La porción del banano sería media unidad de banano. Todo esto nos estaría aportando aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Listo. Y llegamos a nuestro tercer macronutriente, que son las grasas. Las grasas son un tipo de nutriente que se va a obtener también de los alimentos. Todas las grasas están compuestas por ácidos grasos, saturados o insaturados. Y se denominan así saturadas o insaturadas dependiendo de la cantidad de ácidos grasos y del tipo de ácidos grasos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las grasas? Pues estas nos sirven también de reserva energética muy importante, ya que cuando ya no hay esas reservas de energía que nos dan los carbohidratos, cuando ya se han agotado esas reservas energéticas a partir de los carbohidratos, nuestro cuerpo empieza a tomar las reservas de grasa para producir energía y que podamos seguir con nuestras actividades. ¿Cierto? También nos sirve como estructura celular y son muy importantes para la absorción de las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D y la vitamina E. Las vitaminas también son muy necesarias para nuestro funcionamiento del cuerpo. Y por último, nos ayuda a tener una termogénesis corporal, es decir, a mantener el calor de nuestro cuerpo. Ahora, seguramente han escuchado acerca de la grasa visceral. ¿Qué es la grasa visceral? Es una grasa que va a cubrir nuestros órganos en la parte abdominal. Como vemos en la imagen, un aumento de esta grasa va a recubrir todos los órganos y lo que va a hacer es que esos órganos no hagan su adecuado funcionamiento en el cuerpo. Y por estas razones que suceden las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas principales? La diabetes, la obesidad. Entonces, por eso es que podemos desarrollar enfermedades metabólicas por la gran capa de grasa que recubre nuestros órganos. Entonces, esta grasa no se ve a simple vista, sino que ya se empieza a ver, pues, uno de los factores para poder ver que hay mucha grasa visceral sería por el perímetro de la cintura. Ahora, como les decía, hay diferentes tipos de grasas. Están las grasas saturadas. Estas grasas provienen principalmente de los alimentos de origen animal. También están presentes, por ejemplo, en algunos aceites vegetales, como lo son el aceite de palma y el aceite de coco. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el aceite de coco está muy de moda y hay personas que cocinan con aceite de coco todas las comidas y todos los días. Pero ya a partir de hoy saben que es una grasa saturada. Es decir, las grasas saturadas debemos no restringirlas, sino que disminuir su consumo porque estas elevan los niveles de colesterol malo, el que es el colesterol LDL en sangre. Entonces, el aceite de coco no es que sea malo, sino que no deberíamos de cocinar todas las comidas y todos los días con este tipo de aceite, sino más bien disminuir su consumo a 2 veces por semana, podría ser. Estas grasas, una de las características es que suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Y como ya sabemos, son principalmente de origen animal y están presentes en las carnes, en el pollo, en los lácteos y en los huevos, en la mantequilla. ¿Listo? El otro grupo de grasas son las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas, en lugar de las grasas saturadas, estas ayudan a bajar el colesterol malo o el colesterol LDL y aumentan el colesterol bueno, que es el colesterol HDL y es el que nos ayuda a prevenir todas estas enfermedades cardiovasculares. La mayoría de los aceites vegetales
tienen grasas insaturadas y estos son líquidos a temperatura ambiente y pues son la principal fuente de las grasas insaturadas. Ahora, estas grasas insaturadas se van a dividir en dos grupos. Están las grasas monoinsaturadas, que son las que, como ya les decía, pues suelen mantener un estado líquido a temperatura ambiente y son las que se recomiendan consumir con mayor proporción en nuestra alimentación, en nuestra dieta diaria, ¿cierto? El principal representante de estas grasas monoinsaturadas es el ácido oleico y es el que está presente en el aceite de oliva, pues en las aceitunas. Este pues ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL o el colesterol malo y aumentar los niveles de colesterol bueno, que es el colesterol HDL. Y el otro grupo de las grasas insaturadas, perdón, son las grasas poliinsaturadas. En este grupo se encuentran los famosos omega 3 y omega 6, que son grasas necesarias para el desarrollo cognitivo y neuronal y la capacidad cerebral pues en todas las etapas de nuestra vida. El omega 3 sobre todo es el que más destaca de las grasas poliinsaturadas y este tiene efecto en la disminución de la presión arterial, a disminuir la prevalencia de trombosis, a mejorar las enfermedades cardiovasculares y además el omega 3 es un aceite menos proinflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguna persona tiene alguna enfermedad cualquiera, nuestro cuerpo entra en un estado de inflamación normalmente por la enfermedad. Las grasas de omega 3, que son menos proinflamatorias, pues van a ayudar a que nuestro cuerpo no se inflame más durante esa enfermedad. Y pues las grasas poliinsaturadas junto con las grasas monoinsaturadas son las que se deben consumir con mayor frecuencia, como ya les había dicho. Ahora, tenemos las grasas trans. Este sí es un grupo de grasas que debemos limitar su consumo al máximo. Estas son las grasas más perjudiciales. Estas se van a formar a partir de aceites vegetales que pasan por un proceso llamado de hidrogenación. Este proceso las va a endurecer y van a cambiar totalmente su estructura química, haciéndolas perjudiciales para nuestra salud. Van a elevar también el colesterol malo y, como ya les dije, deben limitarse su consumo al máximo en nuestra dieta diaria. ¿Sí? Estas grasas están presentes, por ejemplo, en los aceites requemados para las frituras, están presentes en muchos alimentos de la industria porque le agregan estas grasas trans para tener un mantenimiento del alimento o del producto. Entonces, debemos tener cuidado con el consumo de estas grasas trans porque sí son bastante perjudiciales. ¿Cuáles son las fuentes principales de grasa? Entonces, como les decía, las grasas saturadas son principalmente de origen animal, las encontramos en la mantequilla, en los lácteos, enteros, en las carnes. Las grasas trans las encontramos en la margarina, por ejemplo, y en los productos ultraprocesados como las donas, las papitas fritas, todo lo que es confitería también tiene grasas trans. Y los aceites o las grasas insaturadas encontramos las monoinsaturadas. La principal fuente son el aceite de oliva, el aguacate y los frutos secos como las almendras y las nueces. Y las grasas poliinsaturadas las encontramos sobre todo en los pescados y los mariscos. Entonces recordemos que las grasas insaturadas son las que debemos consumir con mayor proporción en nuestra dieta. ¿Cómo se ve una porción de grasa? En el aguacate, la porción del aguacate es 1/4 de unidad. En el aceite debería ser una cucharadita. Y en las mantequillas, por ejemplo, de mantequilla de maní, mantequilla de almendras, de nueces, todo esto son 2 cucharadas. Y esto nos aporta aproximadamente de 5 a 10 gramos de grasa. Ahora, ¿qué alimentos debemos consumir con menor frecuencia? Y les tengo este que es bastante controversial y son los jugos de fruta. Así sea la fruta natural hecha en casa, que no le agreguen azúcar. Esto es una bebida que no es que no podamos consumir nunca, sino que no debería ser nuestra bebida principal durante el día, ya que en la fruta
durante el licuado va a perder vitaminas, va a perder algunos minerales y sobre todo va a perder la fibra, que es bastante importante, como les explicaba, para nuestra digestión. Entonces, en el licuado lo único que vamos a consumir de la fruta es simplemente el agua y el azúcar que viene naturalmente en la fruta. Entonces, es una bebida que es simplemente azúcar, ¿sí? Entonces, no es lo ideal consumir jugos de fruta diariamente, ni todo el día, sino que sea más bien disminuir su consumo. Y por supuesto, evitar al máximo lo que son los dulces, los refrescos azucarados y las grasas trans. Con esto no les estoy diciendo que no puedan volver a comerse un dulce, una gaseosa, unas papitas fritas, no. Sino que ya sabiendo esto, que son los alimentos que debemos evitar al máximo, porque son perjudiciales para nuestro cuerpo en mayor cantidad, entonces la idea es que tengamos un balance, que en nuestra dieta predominen más las frutas enteras, las verduras, las grasas monoinsaturadas, como ya les explicaba, o las insaturadas, en vez de estos alimentos ultraprocesados, jugos de fruta y dulces, ¿sí? Que esto sea más bien eventual. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a nuestro plato y a nuestra alimentación? Pues es muy fácil. Ustedes van a dividir el plato en tres partes. La mitad del plato debe ser la porción de verduras o la verdura va a ser 2 puños de sus manos. Esa debería ser la porción de verduras. El otro cuarto del plato va a ser la porción de la proteína, ya sea animal o vegetal. Y la otra forma de saber la porción de la proteína, pues sería con la palma de la mano, como ya les expliqué. Y el otro cuarto del plato va a ser en los cereales o los carbohidratos, ya sea la papa o ya sea el arroz o ya sea la arepa o ya sea la pasta. Y la otra forma también de saber su porción sería un puño cerrado de la mano. Esa sería la porción de carbohidrato o de cereales para su plato. Por supuesto, la bebida principal debe ser agua o podemos también agregarle limón o infusiones naturales y pues la fruta entera. Así debería verse el plato saludable de nuestra dieta diariamente. Ahora, otro tip que les voy a dar para que tengamos una alimentación saludable es aprender a leer la tabla nutricional, porque esto nos va a ayudar a elegir productos más saludables y menos procesados para nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a mirar en la tabla nutricional es la porción o el tamaño de la porción por la cual viene el aporte de los nutrientes que van a ver acá abajo. Entonces, por ejemplo, en esta tabla nutricional, lo que nos dice es que todos estos aportes están en 28 gramos o en un paquete, ¿sí? Que tiene 28 gramos. Entonces, es decir, en 28 gramos hay 168 calorías, pero como yo les expliqué, no es importante la cantidad de calorías, sino de dónde vienen esas calorías. Entonces, nos vamos a ir a los azúcares. Van a mirar donde dice azúcares y van a ver cuántos gramos tienen. Por ejemplo, esta tabla dice que en 28 gramos, que es la porción, 4 gramos son azúcares. Entonces, debemos tener en cuenta que los productos que elijamos no tengan más de 8 gramos de azúcar. Más de 8 gramos de azúcar es un alimento que es alto en azúcares y que posiblemente tiene azúcar añadido. Entonces, no estamos consumiendo el producto como tal, sino que estamos consumiendo es azúcar. Esa es una, mirar el azúcar. La otra es mirar el sodio. El sodio no debe aportar más de 200 miligramos o no nos debe aportar más de las calorías que aporta el producto, porque si aporta más ya sería un producto alto en sodio, ¿cierto? Y debemos fijarnos en las grasas trans, que sea pues preferiblemente sin grasas trans. Y también debemos recordar mirar la lista de los ingredientes. Normalmente los ingredientes están abajo de la tabla nutricional, abajo o arriba. Debemos también mirar esa lista de los ingredientes. Los ingredientes vienen en orden. El primer ingrediente
es el ingrediente que más cantidad tiene en el producto. Entonces, por ejemplo, vamos a comprar un pan integral. El pan integral, sí, por la parte de adelante dice que pan integral, supernatural. Cuando miramos los ingredientes, el primer ingrediente que va a ser harina refinada o azúcar. Entonces, no es un pan integral, es un pan de harina refinada y azúcar. Porque recordemos que el primer ingrediente es el que está en mayor proporción. ¿Cómo deberían ser los ingredientes de un pan integral que sea saludable? Pues el primer ingrediente debería decir harina integral o con el cereal que lo estén haciendo, pero que sea integral. Lo mismo pasa con los yogures o los lácteos. Por ejemplo, hay yogures que uno ve y dice parecen saludables, pero al leer la lista de los ingredientes, el primer ingrediente es azúcar. Entonces, el azúcar es lo que está en mayor proporción en ese yogur. Entonces, no estamos tomando yogur, sino azúcar. Entonces, es importante revisar también la lista de los ingredientes y pues tener en cuenta de que entre menos ingredientes tenga el producto, pues es un producto más saludable, sin aditivos, sin colorantes artificiales que a la larga pueden ser perjudiciales. Ahora, para terminar, entonces les voy a dar algunas recomendaciones que son útiles para empezar a llevar una alimentación sana. La primera entonces sería incluir 2 porciones de verdura al día, por ejemplo, en el almuerzo y en la cena. Ya sabemos que la porción de verdura debería ser la mitad del plato o los 2 puños cerrados de la mano. Los debemos incluir al menos en el almuerzo o en la cena. Entre más verduras incluyamos en nuestra dieta, mucho mejor. Debemos también incluir 3 porciones de fruta al día. Por ejemplo, las podemos incluir en el desayuno, en la media mañana y en la media tarde. Estos 2 puntos, las verduras y las frutas, son muy importantes incluirlas en nuestra dieta diaria, ya que son las principales fuentes de vitaminas y minerales para nuestro cuerpo y también de fibra. Entonces, importante, 2 porciones de verdura y 3 porciones de fruta. Debemos consumir las carnes rojas 2 veces por semana. Incluir de 2 a 3 veces por semana las legumbres, todo lo que son frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos. Obviamente, si no tienen ninguna intolerancia a ellos. Eh, También debemos preferir los alimentos integrales, teniendo en cuenta las recomendaciones que ya les di anteriormente. Incluir al menos una fuente de proteína durante las 3 comidas principales. Es decir, por ejemplo, en el desayuno, ya sea incluir el huevo, ya sea incluir un yogur, ya sea incluir una tajada de queso, pero que tenga un aporte de proteína. En el almuerzo, pues que tengamos un aporte de pollo, pescado, carne, lo que prefieran. Y en la cena, que es el tiempo de comida en que las personas usualmente tienden a sacrificar esta fuente de proteína, pues es indispensable también tener una fuente de proteína en este tiempo de comida, ¿sí? Ya sea queso, yogur, un huevo, un atún, pero que haya alguna fuente de proteína también en este tiempo de comida. Recordemos que las semillas y los frutos secos también nos aportan proteínas, porque muchas veces en la cena, pues las personas no tienen tanto apetito y no quieren consumir un pedazo de pollo o un pedazo de carne. Debemos incluir fuentes de grasas saludables, que son las grasas insaturadas. ¿En dónde se encuentran estas? En las semillas, en los frutos secos, en el aceite de oliva, en el aguacate. Entonces, tratemos de incluir estos alimentos durante nuestros tiempos de comida, al menos en los 3 tiempos de comida. Y no olvidar, por último, mirar todos los ingredientes en los productos que vayamos a consumir para poder así escoger el producto que sea más saludable para nuestro cuerpo y que sea menos procesado y nos ayude entonces a tener una alimentación saludable. Listo, muchas gracias. Espero que esta presentación les sirva para empezar a tener una alimentación más saludable, que les haya resuelto muchas dudas y recordemos que somos lo que comemos y debemos manejar un balance de vida. Muchísimas gracias. Chao.